Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, a todos aquellos que gustan de conservar las sanas tradiciones, el respeto, la educación, la ética, la moral, aquellos que también se alinean con la filosofía política de la derecha y, en fin, este es un podcast también como una alternativa para todo aquello que nos venden los principales medios de comunicación que están claramente inclinados hacia la izquierda. Desde Tampa, Florida, les saluda Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y a la hora que nos estén escuchando. Para esta jornada tenemos bastante información que compartirles. Por supuesto, hay temas los cuales no podemos dejar de lado. El día de ayer ha ocurrido un tiroteo lamentable. Han perdido la vida 2 personas. Se tiene ya en custodia a quien ha disparado. Este tema lo iremos desarrollando más adelante. El otro tema que acapara los titulares es la visita de este activista, diría yo, de izquierda, este señor demócrata que ha preferido irse, sí, hasta El Salvador a saludar, a visitar a un miembro de la Mara Salvatrucha allá en una de las cárceles de máxima seguridad de El Salvador. Y uno se pregunta, ¿realmente estos demócratas les interesan los ciudadanos estadounidenses? ¿Son realmente representantes de lo que es el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿O es que su agenda es mucho más importante que el país y sus ciudadanos y por ello prefieren estar haciendo una campaña a favor de los delincuentes, de las gangas, de estas pandillas peligrosas que afortunadamente la administración ya ha catalogado como bandas terroristas o grupos terroristas para que así también sean expulsados y tratados como tal? Pues resulta, le cuento que el senador estadounidense demócrata Chris Van Hollen se reunió ayer con el inmigrante ilegal que también fue deportado, Kilmar Abrego García. Él es de El Salvador y se puede ver en las imágenes cómo estos dos personajes, tanto uno de la izquierda, yo diría de los dos igual de la izquierda, están tomando, lo ha dicho el presidente Nayib Bukele, que se han tomado 2 margaritas. No podemos dar fe realmente de ello. Las imágenes muestran a estos 2 individuos sentados, platicando, uno que casi le está tomando la mano en una reunión bastante, diría yo, amigable y amistosa. Y ahí se ve otra vez cómo el Partido Demócrata es realmente un aliado de lo que no representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Uno podría pensar que el Partido Demócrata, que se hace llamar el Partido del Pueblo, pero ya no es más, uno podría pensar que estos estarían del lado de las familias estadounidenses que han perdido a sus hijos, que han perdido a sus esposos, han perdido a sus familias por crímenes que han cometido los inmigrantes indocumentados con prontuario criminal. Pero no, ellos prefieren hacer campaña. Por ejemplo, este Van Hollen, este demócrata, prefiere, sí, es un demócrata de Maryland, pero prefiere hacer un viaje, no sabemos si con su dinero o pagado con el dinero de los contribuyentes, a entrevistarse con este personaje, el señor Abrego García, que, como les estuve informando el día de ayer, datos que demuestran desde la Fiscalía General del Estado, o más bien de los Estados Unidos, Pam Bondi, dice que este sujeto en el 2019 se comprueba que es un miembro activo de la Mara Salvatrucha 13. Y esto lo dice el informe oficial, que también se puede corroborar con los documentos que están en 2 distintas cortes. Adicionalmente a ello, no nos olvidemos que Abrego García también fue denunciado por su esposa en el 2021
por violencia doméstica. Entonces uno no entiende realmente de qué lado es que se posiciona el Partido Demócrata, porque tal parece que abogan por quienes cometen delitos, por aquellos que están dentro de las listas de criminales, o en este caso de terroristas, como lo es la MS-13, una pandilla peligrosa, una pandilla de asesinos, secuestradores, extorsionadores, y hay una lista larga de crímenes que han cometido. Pero ahí tenemos a estos activistas de izquierda. Y lo he dicho, lamentablemente el Partido Demócrata ha sido secuestrado por activistas de izquierda, pero de la izquierda más radical que ha tenido la historia de los Estados Unidos. Y vemos cómo estos activistas prefieren hacer campaña o prefieren estar siempre del lado del mal. Yo me pregunto, y seguramente usted en algún momento se preguntará, ¿por qué estos actores políticos no están del lado de las familias que han perdido a través de estos días o de estos 4 años o tal vez mucho más, que han perdido a sus seres queridos por uno de estos inmigrantes indocumentados con prontuario criminal? Lamentablemente, cuando uno habla sobre estos temas, automáticamente quienes están del lado de la izquierda nos señalan como si fuéramos anti-inmigrantes, como si odiáramos a nuestra comunidad, como si estuviéramos todo el tiempo en contra de toda la comunidad hispana. Y eso no es cierto. Lo que hay que recordar es primero quiénes somos. Nosotros somos parte de una comunidad hispana que salió de su país, dejando a su familia, dejando su tierra, sus costumbres, su comida, su folclore, su música, todo ha dejado por buscar una oportunidad diferente, porque seguramente en su país de origen no tenía la oportunidad de desarrollarse y prosperar como lo está haciendo en este país. Hemos venido en busca del sueño americano. Vinimos, en lo personal, tengo más de 20 años viviendo en los Estados Unidos. Soy ciudadano de este país. Me hice ciudadano jurándole lealtad a esta bandera y prometiendo con el corazón de que voy a defender a esta nación de los enemigos extranjeros y también de los enemigos internos. Esta nación, la cual me ha albergado, es la casa de todos los inmigrantes que hemos venido con ese sueño o en busca de ese sueño americano. Y estoy a favor y voy a apoyar a aquellos inmigrantes que independientemente se hayan cruzado por esa frontera de forma ilegal, que aquí ya tienen más de 10, 15, 20, conozco familias que tienen más de 30 años, que realmente son inmigrantes de lujo, gente que por mí, si tuviera la oportunidad, les diera ese estatus legal que esa gente se merece. Y ojo, estoy hablando de meritocracia, no de esta farsa y mentira que se inventan los socialistas demócratas de que esto se trata de un derecho. No, tú no puedes venir a exigir un derecho que no te corresponde al quererle exigir a esta nación. Primero, que cambie su ley para que se acomode a ti que ingresaste ilegalmente a este país. A las personas que aún así se hayan entrado a los Estados Unidos de forma irregular, pero que han venido a trabajar, que están prosperando, que tienen su familia, que ya han echado raíces, muchos de ellos incluso tienen sus propios negocios, no solamente pagan a tiempo sus impuestos, son ciudadanos ejemplares. Abogo y no voy a cansarme de abogar para que en algún momento, por mérito que han hecho, tengan un estatus legal en esta nación. Pero cuando yo tengo el desdén, cuando hago referencia a los inmigrantes indocumentados con crimen de por medio, o sea que tienen un prontuario criminal, créanme que todo mi desdén se sale porque estos son los malditos por los cuales nos hacen ver mal aquí en los Estados Unidos. Durante décadas hemos tenido una reputación excelente los inmigrantes en esta nación. ¿Por qué? Porque vinimos a hacer el trabajo que a muchos no les gusta hacer, porque venimos a esta nación a realmente trabajar, porque venimos además de una cultura del esfuerzo y del
trabajo, como es las tradiciones cristianas que nos enseñan desde la palabra que para tener algo lo consigues con el sudor de tu frente y no como te dicen los socialistas que hay que conseguirse las cosas con el sudor del frente, con su trabajo, a través de lo que sacamos y expoliamos de los impuestos de los contribuyentes. No, nosotros somos parte de esos inmigrantes que vinimos a trabajar y no vinimos a robarle nada a nadie, ni a mendigarle nada a estos socialistas. Vinimos solamente a que nos den una oportunidad de trabajar y vean que realmente le vamos a poner ganas. En cambio, por todos estos criminales que vienen cometiendo delitos, contra ellos es que va mi desdén, porque mucha de esta gente no solamente se ha ganado mi animadversión, sino el de muchos otros, porque saben que nos hacen quedar mal a quienes realmente vinimos honestamente a buscar el sueño americano. Lamentablemente, mucha gente cree que cuando decimos, Freddy, pero es que ya nos cansas con el tema de los inmigrantes, y en la televisión no sale, no muestran dónde están esos criminales que están cometiendo crímenes. Pues ahí está el problema. Usted siga viendo las cadenas en español en los Estados Unidos y no se va a enterar de los crímenes que cometen nuestros paisanos hispanos. Créanme, están confabulados para ocultar esa información. O cuando se refieren a un crimen, no dicen ni que es hispano o que es un inmigrante indocumentado con prontuario criminal. Pero aquí, en este programa, en este espacio, Conserva la Voz, tengo que hablar como siempre con datos, con hechos. Usted, por ejemplo, puede digitar muchas páginas para encontrar si realmente le pone un poquito de empeño. Por ejemplo, datos de hoy. En Forsyth County, en North Carolina, tan solo hace unas horas se ha revelado de Osvaldo Martínez Pérez, que ha sido arrestado por amenazas, además de robo de motores, de un vehículo y vandalizar propiedad personal. Un inmigrante sin papeles. Vamos viendo, aquí tengo bastantes datos que me puedo quedar todo el podcast. Mire por acá, en Fort Bend County, Texas, Héctor Orozco fue arrestado por robar un arma de fuego y que eso llevó a un homicidio. Él ha descargado, según este documento, todas las balas que tenía esa arma de fuego, además de que lo encontraron con drogas, o sea, tenía en su posesión drogas. Inmigrante indocumentado. Acá también tengo otro nombre. A ver, dice en Forsyth County, también Carolina del Norte, Víctor Alfonso Elvira Tapia, arrestado por conducir un vehículo robado, además de tener en su posesión una serie de drogas y también con historial criminal. Vamos a Texas, Collin County, dice Velman Ovardo Vázquez Temaj, arrestado por secuestro agravado, abuso sexual y además de tener una exposición indecente con un niño, también inmigrante indocumentado. Nuevamente, Carolina del Norte, Forsyth County, dice Avaloy Cruz García, arrestado por amenazas a través de distintos dispositivos de comunicación, asalto y también dice con arma de fuego que termina en la muerte y también cometió una agresión o dejó una herida adicional. Dice acá es también inmigrante indocumentado. Vamos a ir bajando. Le digo que hay muchos datos y aquí dice otro Chesterfield County, esta vez en el estado de Virginia. Anthony Moisés López Cabrera, arrestado por conspirar, acuchilló, además de cortar y dejar una herida profunda. Inmigrante indocumentado. Aquí tengo a Martín Edgardo Mengíbar, arrestado por abuso sexual de un niño menor de 12 años. Imagínense los datos que estamos leyendo. Aquí el reporte es interesante. Dice una denuncia penal, además de la que le acabo de mencionar. Dice que hay una denuncia penal separada contra Mengíbar que indica que enfrenta otro cargo de abuso sexual en segundo grado por presuntamente recoger a una menor de edad y colocarla en el asiento trasero de su vehículo estacionado en un estacionamiento de American Legion Road el 7 de abril. Presuntamente le tomó fotografías desnuda y la manoseó.
Los datos que uno va a revisar. Aquí hay otro, mire, igual de la anterior semana, dice en Fort Bend County, Texas, Julio César Guerrero Ramírez, está acusado de homicidio en primer grado. No tengo la fotografía, le estoy leyendo. Me llama mucho la atención, adicionalmente a estos datos que voy leyendo, es como también las autoridades están haciendo un registro equivocado y claro, todo esto responde a la agenda que trajo Barack Obama, esta agenda de justicia racial, justicia social, donde están coludidos muchas de estas agencias del orden que están sumadas a esta agenda de izquierda, donde para no hacer que las minorías estén representadas o vinculadas con el crimen, lo que hacen es registrar a los delincuentes como hombres blancos o igual mujeres blancas. Y cuando uno busca la información y revisa las fotografías de estos mugshots, lo que ve, en lo personal, yo soy bastante café, soy bastante brown, soy hispano, como para que me pongan que soy de raza blanca. Sin embargo, hay fotografías de muchos de estos delincuentes que a grandes rasgos se nota que no son personas blancas, pero a todos les ponen blancos. Y créanme, esto lo que hace es desviar en cuanto a las estadísticas para ver también si las minorías están o no cometiendo crímenes. Por favor, y no tenemos por qué nosotros avergonzarnos o también estar diciendo que me ha ofendido, porque las cifras están mostrando de estos departamentos del orden que lo que están haciendo es ir en contra solamente de la comunidad hispana o solamente en contra de la comunidad afroamericana o de cualquier otra minoría. No, lo que tenemos que hacer es simplemente registrar las cosas como son. No en el aspecto ideológico, no en el aspecto político. Si es una persona negra la que está cometiendo el crimen y ha sido llevado a la cárcel, pues pónganle en el registro que es una persona negra. Si es un hispano, pues regístrelo como hispano. Y si es un blanco, regístrelo como blanco o de cualquier otra minoría. El problema es que cuando tenemos que hacer estos registros, a muchos de estos ideólogos socialistas lo que les molesta es que exista tanta gente de su comunidad y entonces dicen, pero entonces eso es racismo, eso es discriminación. No, señores, la realidad es que si en algún estado, en algún condado o en alguna ciudad está cometiendo más crímenes un sector, pues hay que ir viendo cómo ayudar a esas minorías, porque no todos van a trabajar igual cuando se sienten a hacer o elaborar un programa, por ejemplo, psicológico, porque todas las comunidades funcionan de forma distinta. La comunidad hispana funciona de forma distinta que la afroamericana y por supuesto cada cultura es diferente. Si nosotros tenemos un registro adecuado, seguramente vamos a encontrar la forma de cómo ayudar también adecuadamente. Lo que venimos hablando, por ejemplo, hace muchos programas, es que la delincuencia, y esto según datos también, está de alguna manera vinculada con la ausencia de la paternidad en la familia. Es más, cuando uno va revisando los datos, los niños que se forman en familias donde no está el papá y solamente está la mamá, tienen alto porcentaje de abandono escolar. O simplemente no van a terminar la escuela o con mucho esfuerzo van a entrar a una universidad. Muchos de estos niños, sobre todo aquellos que están en pandillas, es un 60% creo, han tenido lamentablemente la ausencia de su padre en casa. Y muchos de estos programas que vienen hoy en la agenda globalista, la Agenda 2030, esta agenda perversa, lo que ha venido es a destruir la familia precisamente para tener este tipo de sociedad, esta sociedad abierta que promueve la Open Society de George Soros, donde la persona tiene que estar sola. Está lobotizada, idiotizada, pero además no solo está sola, está confundida, está aislada de su familia o enfrentada con su familia. ¿Por qué ustedes creen que están avanzando tanto estas políticas del feminismo radical? Porque vamos a tener enfrentados a hombres contra mujeres, para que así se distancien y ya no se logren formar familias. ¿Por qué creen que avanzan con toda esta agenda trans, esta agenda de género? También para ir separando desde adentro a las familias. Y estados como el de California, el de Nueva York, el de Illinois, el de Filadelfia también, han estado haciendo leyes que hacen que las familias
se rompan desde adentro, para que estas familias estén peleadas desde adentro. Y han logrado llevar a los parlamentos leyes y han aprobado leyes donde incluso si el padre no está de acuerdo con la, entre comillas, decisión de género de su hijo, entonces le quitan la patria potestad de su hijo o de su hija. Y están en una constante batalla legal para ver si tan solo pueden ver a sus hijos. Ya ni siquiera hablar de la crianza, de la formación, de la educación. No, ya no. Y todo esto ha ido avanzando. ¿Por qué? Porque la gente está dormida. Porque a la gente no le cuentan, porque a la gente no le dicen. Igual que en los principales medios de comunicación, en español sobre todo, no le van a decir que muchos delincuentes que han cometido homicidio, asalto, atraco, saqueo, no le van a decir que son hispanos. No le van a contar. Y peor si son hispanos indocumentados. No le van a decir, porque eso va en contra de su agenda. Y aquí hay datos. Hay una página que usted puede entrar que es Illegal Alien Crimes. Es una cuenta donde usted puede fácilmente ingresar y ver todos los registros de hace años. Illegal Alien Crimes, usted entra a la cuenta, se abre una cuenta si es que no la tiene en X, lo que antes era Twitter, y usted va a poder entrar y revisar estos datos que le estoy contando. Todo esto es parte de esa agenda. Y créanme, no es una teoría de conspiración. No lo es. Ya la izquierda tiene décadas trabajando en este país para destruirlo desde adentro. Y créanme, lo están logrando y lo están haciendo precisamente por la inacción, la ignorancia y la desidia de mucha gente que no quiere hacerle frente y peor aún, no quiere abrir los ojos para ver la realidad que está pasando en nuestra nación. Es realmente lamentable, pero si nosotros no hacemos un ejercicio de conciencia, si nosotros no nos ponemos del lado correcto de la historia, vamos a ver a esta gran nación a la cual vinimos en busca de prosperidad y seguridad, la vamos a ir viendo caer poco a poco. Ya hemos visto hasta dónde son capaces de llegar los demócratas con la administración de Joe Biden, que no solamente permiten y promueven políticas de fronteras abiertas para que todo el mundo pase por ahí y nadie los controle, y ahí tenemos, como les dije el día de ayer y en muchos otros podcasts, más de 660,000 inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. Y de esos 660,000, más de 114,000 con delitos que incluyen homicidio. Puede ser asesinato, pero hay una persona muerta. Puede ser incluso segundo grado, pero hay personas que han fallecido a raíz o a manos de estos 114,000 inmigrantes indocumentados. Eso es un informe que ha dado el Departamento de ICE. Y el anterior que le digo de los 660,000 es un informe que da el Departamento de Seguridad Nacional. No es un invento. Pero si nosotros ignoramos solamente por el hecho de que no tienes que hablar, porque si tú eres un hispano, eres un inmigrante, tú no tienes que hablar en contra de tu comunidad. Y esto te viene lavando el cerebro, los principales medios de comunicación todos los días. Porque el momento que tú empiezas a hablar mal en contra de nuestras malas costumbres, de nuestros malos hábitos o de nuestros malos inmigrantes que tienen antecedentes criminales, entonces tú eres un antiinmigrante, tú eres un xenófobo, tú eres un racista. No lo eres. Lo que quieres es lo mejor para tu barrio, lo mejor para tu casa, para tu familia, para tu país. Y si hay que denunciar lo malo, pues hay que hacerlo. Pero también hay que asumir nuestra responsabilidad como parte de la sociedad. Si simplemente nos callamos, no decimos nada y nos acobardamos para enfrentar al mal que está propagándose cada vez más rápido, pues entonces vamos a ver, lamentablemente, que cualquier momento esa delincuencia, esa criminalidad, esas agendas izquierdistas van a tocar nuestras puertas y será tarde para hacer algo. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya volvemos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz.
Recuerde que usted puede estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva TV, Freddy con doble D Y, Silva con V, TV. Eso es en la mayoría de las plataformas sociales, pero solamente en Instagram me encuentra como Freddy Silva 80. Escríbame un mensaje, hágame una sugerencia, una opinión también, es muy bien recibido el intercambio de ideas. También si tiene una sugerencia para hacer un trabajo de investigación, por supuesto que lo podemos hacer. Me escribe directamente a mis redes sociales y con mucho gusto también puedo compartirle los datos que voy mencionando en cada uno de los episodios. Les decía al inicio del programa, lamentablemente se ha registrado otro tiroteo en los Estados Unidos, otro tiroteo en una casa de educación, en una casa escolar, en una casa académica, donde ha perdido la vida 2 personas, se ha detenido, según la policía, también se ha identificado a quién ha sido el que ha disparado, de nombre Phoenix Eichner, es un estudiante de la Universidad Estatal de Florida, es también hijo de un agente del alguacil, y habría utilizado el arma antigua, reglamentaria de su madre, según los investigadores. Usó esta arma que era una escopeta antigua, que según también los informes no pudo matar más gente, y ojo, no lo estoy diciendo con la intención de que debió disparar a más personas, no, sino que según testigos se trabó esta escopeta y no disparó más, y eso tal vez evitó una tragedia mucho más grande. Aprovecho la oportunidad para hacer una oración por las familias que han perdido a sus seres queridos, también por aquellos estudiantes que están todavía heridos, afortunadamente no están en condición crítica. Y ojalá también sea siempre esta una reflexión de lo que está pasando en nuestro país. El presidente Donald Trump no solamente se refirió como algo horrendo en cuanto a este tema, pero él ha puntualizado algo que no puedo descartar en este episodio, y es que él ha dicho: de ninguna manera ustedes activistas de izquierda, ustedes socialistas, comunistas, que lo que buscan siempre es desarmar al pueblo, no vayan a creer que con esta situación se va a impulsar, como vienen buscando los demócratas, el eliminar la segunda enmienda de nuestra Constitución. No, señor. Y es que, lamentablemente, estos medios de comunicación de izquierda, que son aliados con los demócratas, aprovechan siempre estas situaciones tan difíciles por las cuales pasan muchas familias. Se trata de la pérdida de vida de sus seres queridos en circunstancias en las cuales no deberían pasar. Porque se supone que un padre de familia, al momento que envía a estudiar a sus hijos, bien puede ser la escuela primaria, intermedia, secundaria o universitaria, se supone que está depositando su confianza para que su hijo vaya en las mejores condiciones de seguridad. Porque no está yendo a un campo de entrenamiento, no está yendo a un campamento donde está poniéndose en riesgo su vida. No, están mandándolo simplemente a estudiar a sus hijos. Y lamentablemente pues suceden estas cosas. Pero el presidente Donald Trump ha sido muy enfático de que el problema no son las armas. El problema es la crisis de salud mental por la cual están pasando muchos jóvenes, y esto otra vez es parte de esta agenda progresista que lo que hace es traer simplemente división, enfrentamiento, confrontación y siempre polarizar a las sociedades. Algunos dirían, pero es que usted, Freddy, es de derecha o es conservador y seguramente para usted el problema no son las armas, y sí lo son. No, el problema no son las armas. Y déjeme, le voy a hacer 2 analogías. Si usted tiene un arma de carnicero, si usted tiene un arma blanca, o sea, un cuchillo de carnicero, esos cuchillos grandes, y usted deja eso sobre una mesa, si aparece un desequilibrado mental, que además viene con resentimiento y tal vez incluso se ha tomado algunas drogas, ese cuchillo que está sobre la mesa, que no se mueve por sí solo, que no actúa por sí solo, si en ese momento ese desequilibrado mental toma ese cuchillo, puede matar, incluso puede atentar contra su vida. Pero ¿el arma se está moviendo sola? No, no se mueve sola.
Sin embargo, ese mismo cuchillo, si estuviera en manos de un chef, les aseguro que ese cuchillo va a ser una herramienta para preparar uno de los platillos más deliciosos. Créame, el problema no es el arma, el problema es la gente que lo utiliza. Ahora, si nosotros creyéramos en este planteamiento que tienen los demócratas y todos estos socialistas, todos estos izquierdistas, pues entonces podríamos aplicar a el automóvil, porque si nosotros creemos la idea de que el problema son las armas, cuando uno va revisando las muertes que se tienen por año en los Estados Unidos, es extremadamente alta, pero ¿sabe en dónde? Bueno, no es en el trabajo, sino son en las carreteras. Y al final, un vehículo termina siendo un arma. ¿Por qué? Porque ahí no solamente puede matarse la persona que maneja de forma imprudente a alta velocidad o igual consumiendo algún tipo de drogas o alcohol. Ese vehículo podría ser considerado también un arma. ¿Por qué? Porque al momento de que un individuo que está desequilibrado y está en el volante y a pesar de saber que no tiene que conducir con drogas o igual con alcohol, pues conduce y termina matando a alguien. Entonces, según el planteamiento de estos demócratas, pues también deberíamos suspender todos los vehículos, que nadie se suba a un vehículo. ¿Por qué? Porque el problema es el vehículo. Estas son las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta cómo quieren establecer narrativas estos socialistas. Y creo que mis amigos cubanos, mis amigos venezolanos, les pueden contar con mucha, pero con mucha más precisión qué significa un pueblo desarmado y cómo, por ejemplo, ya tiene Fidel Castro más de 60 años de dictadura. Bueno, digo todo el castrismo, ¿no? Porque afortunadamente el erudito del mal ya está ardiendo en el infierno. Fidel Castro ya está en el infierno y ojalá que esté ardiendo cada segundo de su maldita existencia. Pero, sin embargo, yo creo que si le pregunta a estas personas que han huido del comunismo, del socialismo, le van a contar la realidad. ¿Cómo es que han ido avanzando estas políticas de desarme? ¿Para qué? Para que la gente no tenga cómo desarmar, cómo enfrentar el mal. Un mal gobierno, o peor aún, una mala administración. Porque así son los socialistas y aprovechan este tipo de situaciones dolorosas donde las familias pierden a sus seres queridos para llevar adelante su agenda de desarme. Ojalá el pueblo estadounidense despierte, reflexione profundamente y no caiga en estas mentiras de los socialistas que además, sí, ellos entienden que para no hacerse cargo de sus responsabilidades políticas, del cuidado y dedicación, porque ellos son servidores públicos y deberían trabajar para el público, la sociedad. Pero no, para los políticos de izquierda es mucho más fácil y muy reduccionista, pero conveniente para ellos decir, el problema son las armas. Sí, y apuntan y dicen, no, las armas tienen pies, tienen manos, y son las armas que solas se disparan y son las culpables de todos los males que tenemos en los Estados Unidos y de todos los tiroteos que pasan en los Estados Unidos. Mentira. Hay temas complejos y esto debe abordarse de una forma mucho más integral. Lo decía antes de ir a la pausa, la ausencia de los padres en la familia, las familias disfuncionales, las familias que atraviesan por divorcios, son aquellas que son más vulnerables y me refiero a los hijos. Estas generaciones jóvenes son más vulnerables a poder caer en las garras del mal. Y ya no solamente estamos hablando de familias disfuncionales, que digamos siglos pasados, o hablemos propiamente del siglo pasado, porque los divorcios o las familias disfuncionales casi siempre las hemos tenido. Sin embargo, ahora tenemos una amenaza que se añade a todos los problemas que se ha tenido por siglos en la humanidad. Ahora tenemos una tecnología al alcance de los más jóvenes, los cuales están embrutecidos, están idiotizados, mirando cómo, primero perdiendo el tiempo y mirando a través de sus pantallas cómo la vida se les pasa y a través simplemente de pequeños estímulos ellos empiezan a generar una dependencia. Muchos de los jóvenes hoy, incluyendo los adultos también, ya tienen una seria adicción a los dispositivos electrónicos, a las redes sociales. En las redes sociales se banaliza mucho la vida. En las redes sociales le dicen constantemente a la mujer,
Tú tienes opciones. Si tienes un marido que no te atiende, que no te mira, que no te valora, entonces mira, cámbialo. Es más, ponte un vestido escotado que se vea totalmente tu carne, o sea, que seas atractiva para que tengas muchos hombres que estén tras tuyo y todos ellos van a estar peleándose por ti. Mira, el mercado tiene muchas ofertas. No te quedes con ese hombre que no te mira. Y así es como le han ido convenciendo a la mujer de que su matrimonio no tiene por qué pelearlo, por qué lucharlo. Y es más fácil un divorcio. Y ahí tienes todas estas cortes llenas de gente que quiere separarse y que terminan en las peores situaciones y en los peores términos, olvidándose incluso que tienen hijos de por medio. Este progresismo le ha vendido a esta generación y también, créanme, ya tiene muchas décadas que están invirtiendo para destruir a la familia, vernos confrontados. Le han convencido a la mujer en el tema del aborto que el aborto per se es el delito, ¿sí?, por el cual se tipifica como el asesinato, es el homicidio del no nacido, de ese ser humano en el vientre materno que debería tener un agravante por el vínculo directo de la madre con el hijo y además de la potencia superior de quien decide terminar con la vida de ese indefenso. Ese delito, a través de todo este progresismo, le han convencido a la mujer de que se trata de un derecho y han sido tan efectivos gracias a los principales medios de comunicación y sus narrativas de todos estos ideólogos de izquierda. Y hoy, les decía, hay una amenaza mayor que se puede impulsar este tipo de narrativas a través de estas redes sociales que nuevamente banalizan la vida. Te hacen creer que tú simplemente exponiendo más carne, exponiendo más piel, no necesitas trabajar. Ahora te puedes convertir en una emprendedora de OnlyFans, que no es otra cosa que una prostitución digital. Sin embargo, te dicen, no, tú no tienes que depender de un hombre. El hombre no necesitas que te mantenga, más bien déjalo. Hazlo a un lado. Pero ahí viene la mentira, por ejemplo, del progresismo. Dicen que el hombre no te mantiene, que no tienes que esperar a que un hombre te mantenga. Sin embargo, en OnlyFans te están manteniendo miles de hombres que están pagando $3.40, 50 centavos para ver una fotografía desnuda tuya. Y a eso le llaman empoderamiento, a eso le llaman liberación femenina, a eso le llaman conquistar derechos, a la denigración de la mujer. Hay muchos aspectos que podríamos ir tocando. Sin embargo, para no salirnos mucho del tema, como padres de familia, no podemos caer en estas propuestas, en estas narrativas que establecen estos de la izquierda con sus aliados de los principales medios de comunicación. Este tema del tiroteo del día de ayer en la Universidad Estatal de Florida, que como les dije, ha dejado a 2 personas fallecidas. Este sujeto, el que ha sido detenido, Phoenix Iker, incluso según los datos que tengo ahora para leerles, dice que emitió comentarios racistas, que además tenía una visión supremacista blanca. Y, lo repito, hizo insultos racistas contra la gente afroamericana. Según este dato, promovió opiniones supremacistas blancas que generaron serias preocupaciones entre sus compañeros de clase, incluyendo cuando mencionó que Rosa Parks estaba equivocada y que los negros estaban destruyendo su comunidad. Eichner, quien presuntamente mató a estas 2 personas e hirió a otras 6 cuando abrió fuego en el campus el día de ayer, horrorizó a otros estudiantes con su retórica racial grosera. Un compañero de clase de la antigua escuela en Tallahassee State College recordó cómo le pidieron que abandonara un club de mesa redonda política debido a sus discursos de odio. Básicamente, nuestra única regla era no permitir nazis, coloquialmente hablando, y él promovió tanta retórica supremacista blanca y también retórica de extrema derecha hasta el punto en que tuvimos que ejercer esa regla, dijo Reid Seibold al Tallahassee Democrat. Cuando hacemos referencia a esto de odio y además de versiones o expresiones de discurso de odio, entendemos que
viene de ambos lados. A mí, en lo personal, cuando hablan de este tipo de personajes que hacen declaraciones de supremacía blanca, por muy de derecha que sean, incluso por muy conservadores que sean, no pueden estar con nosotros, no pueden estar con nuestro movimiento, no pueden estar a favor de las sanas tradiciones, los buenos valores éticos y morales. No, esta gente nunca va a ser bienvenida en ningún tipo de movimiento conservador, porque la idea no es la confrontación. Además que el conservador no es revolucionario, es un reformista que ve lo bueno de nuestras pasadas generaciones, que se puede mejorar, y lo rescata todo lo bueno que ha heredado de su familia y lo mejora a través de la suya, y deja a las futuras generaciones también el mejor legado que recibió de sus antepasados. En este caso, este sujeto, yo pienso, y esta ya es una opinión que seguramente para algunos no les caerá bien, así como el supremacismo blanco es un problema grave, no nos olvidemos que quienes han traído este tema de las divisiones de supremacía negra, supremacía blanca o toda esta retórica de confrontación, han sido precisamente aquellos ideólogos de izquierda que trajeron este tema de la teoría crítica de la raza. Sí, la gente que está propagando teoría crítica de la raza lo que ha hecho es crear dentro de la comunidad afroamericana una idea de que ellos están por encima también de cualquier otra comunidad, y al ser víctimas de la esclavitud ellos tienen derecho a tomarlo todo si así quieren. Y estoy haciendo un resumen de todos los distintos libros que se han ido dando a conocer precisamente de estos ideólogos de izquierda. Esto de la teoría crítica de la raza también difunde un mensaje y además echa semillas en todas estas comunidades, estas minorías, donde los convencen de que se tiene que generar un ambiente antiestadounidense porque el problema es el sistema estadounidense. Y después a eso le añaden que hay un sistema blanco opresor. Esto es realmente grave y nosotros no podemos estar ajenos o simplemente mirar a un costado. Cuando se trata de versiones o discursos de odio de la comunidad blanca hacia la negra, o de la negra hacia la blanca, hacia la hispana, o de la hispana hacia cualquier otra comunidad, tenemos que denunciarlo y tenemos que criticarlo y hacer una reflexión al respecto. Créanme que quienes establecen también estas narrativas de confrontación y discriminación son precisamente los medios de comunicación que cuando se trata de un tiroteo o igual un crimen que ha pasado, para ellos es fácil decir una persona de la comunidad afroamericana o igual de la hispana. No, es una persona, es un ser humano. Si alguien ha matado, no debería prevalecer si son negros o si son blancos o si son hispanos. Hay que decir que es una persona. Ahora, para los registros criminales, los registros policiales y también para la data, pues ahí es donde nosotros agarramos y decimos, sí, es una persona de tez blanca, o sí es una persona de tez negra, o es un hispano, pero entendemos que eso va en ese sentido. Pero al momento de que nosotros establezcamos que no va a haber una diferenciación del ser humano, porque el que comete crimen es un criminal, y la violencia y el crimen no tiene género, no tiene raza. No podemos encasillar y decir, los blancos son los asesinos. Mira, los hispanos por ser hispanos son criminales. O igual, los afroamericanos por ser afroamericanos son criminales. No podemos hacer eso, no podemos decirlo. Sin embargo, los principales medios de comunicación son los primeros en diseminar este tipo de discriminación. Y eso también tiene que ser un llamado de atención a los medios de comunicación. Como al igual, cuando hacen o llenan los titulares, y créanme, el día de ayer la mayoría de los titulares decía que era un tiroteo masivo. Y yo me pregunto, ¿en base a qué dicen que es masivo? Y claro, mi consulta o mi inquietud o mi interrogante no es basada en que deberían haber más muertos o deberían haber más víctimas. No, para nada. Solamente que me parece bastante curioso que los titulares se llenen con un tiroteo masivo comparado con lo que, por ejemplo, en el estado de Illinois, donde se registra la mayor cantidad de tiroteos cada fin de semana,
pues ahí no se atreven a decir que ha existido un tiroteo masivo. Y es que me llena de inquietudes, pero además me vuela la cabeza cómo los principales medios de comunicación son los que establecen este tipo de narrativas y son bastante sinvergüenzas, créanme, porque ocultan datos que es importante que la gente conozca. Y esto es importante porque sin datos, entonces uno se come el relato que establecen a través de sus narrativas. Le digo, para mí, un tiroteo masivo, calificado así por los principales medios de comunicación, me deja muchas cuestionantes. ¿Comparada con qué? Por ejemplo, aquí le tengo algunos datos para que simplemente usted se dé una idea. En el 2023, en la ciudad de Chicago, no el estado, solo la ciudad de Chicago, se registraron 2.450 tiroteos. Respecto al 2022, 2.829 tiroteos. A ver, le voy a ir dando datos que seguramente usted desconoce, porque otra vez, lamentablemente, los activistas de izquierda prefieren llamar tiroteo masivo, donde entran armados, disparan contra gente, donde fallecen, vamos a ponerle solamente un número, entre 4, 5, 10 personas. Sin embargo, cuando se dan tiroteos todos los fines de semana, porque estoy hablándole de todos los fines de semana que ocurren tiroteos en varias ciudades, no se menciona como tiroteo masivo en general. Y créanme, existen numerosas víctimas a raíz de estos tiroteos. Aquí tengo un dato interesante. Dice, Chicago suele, y estoy haciendo referencia a Chicago, créanme, con una sola intención, para que usted se vaya dando cuenta que este es un estado, una ciudad también. Chicago está gobernada hace mucho por demócratas y ya ni hablar del estado de Illinois, que es un estado predominantemente demócrata, donde incluso las normativas han sido hechas a través de esta teoría crítica de la raza y de la justicia racial para que las comunidades afroamericanas y donde se han cometido varios crímenes, muchos de estos criminales o que han sido llevados por la fiscalía por delitos, ni siquiera tienen que pagar fianza si es que se declaran que no tienen dinero para pagar. Sí, los dejan simplemente irse hasta que vuelvan el día de su corte por su propia voluntad. O peor aún, establecen normativas donde usted puede robar o puede saquear una tienda, pero si hace más de $850, recién la policía lo va a ir a perseguir. Hasta ese punto han llegado estas políticas de izquierda. Pero lo importante es que hablemos siempre con datos. Este informe dice, Chicago suele considerarse una de las ciudades más violentas de Estados Unidos. En 2016 se registraron más de 4.100 víctimas de violencia con armas de fuego, lo que equivale a un disparo cada 2 horas. Esto no sé si a usted le vuela la cabeza o no, pero para mí es muy preocupante. Y otra vez, créanme que la comparativa que estoy haciendo no es con la idea de, los principales medios de comunicación le están llamando tiroteo masivo, donde mueren entre 5, 10 personas o digamos un promedio de 8 personas en estos tiroteos. Sin embargo, estos datos que son realmente preocupantes de tiroteos de una sola ciudad. Le voy a volver a leer el dato para que usted haga la comparación y lo que a mí realmente me despierta, me llama la atención, me despierta la cuestionante, es por qué en ciertos casos convenientes para estos medios de comunicación le llaman tiroteo masivo a un evento, pero a otros que están en estados propiamente demócratas simplemente ni los mencionan. Cuando les digo que en el 2016, según este dato, se registraron 4.100 víctimas de violencia con armas de fuego, lo que equivale a un disparo cada 2 horas, ¿por qué no se habla también de estos temas? ¿Por qué los titulares de estos medios de comunicación, de esta prensa progresista, habla del fallecimiento, y claro, con justa razón, porque son víctimas inocentes que no tenían por qué haber muerto, no tenían por qué haber sido impactadas o haber sido heridas, si son personas inocentes? Sí, eso lo puedo entender. Pero
y las otras 4.100 víctimas de violencia con armas de fuego que están registrados en el 2016, tampoco les llama la atención, no les vuela la cabeza, no es siquiera una inquietud que pueda despertar en aquellos ciudadanos de bien que no quieren que exista ningún tipo de delincuencia en su barrio, en su ciudad, en su condado o en su estado o en la nación. Para mí, estas son las cosas que no están funcionando bien. Y otra vez, permítanme siempre ser el más crítico con los principales medios de comunicación porque me dedico a esto, porque trabajo en los medios de comunicación hace más de 29 años y me ha costado la vida realmente ser parte y mantenerme además en esta profesión, en este oficio del periodismo, sobre todo el de investigación, y buscar estos datos que para mucha gente que tal vez está muy ocupada, que no tiene mucho tiempo, le es difícil ir a encontrar estos datos. Pero otra vez, mi comparación no va con la intención de, oh, mira, ¿sabes qué? Estás diciendo que es un tiroteo masivo donde apenas han muerto 2 personas y hay 5 heridos o 6 heridos. No es que yo esté buscando más muertes, más heridos en un evento, no. Lo que me llama la atención es que los principales medios de comunicación apegados a la agenda de los socialistas buscan estos datos, lo amplifican y hacen campaña para ver cómo pueden eliminar la segunda enmienda y desarmar al ciudadano americano. Sin embargo, cuando uno ve los datos, y ojo, estamos hablando solamente de la ciudad de Chicago. La ciudad de Chicago, no le estoy diciendo todo el estado. Este informe además dice que en el 2015 en Chicago se registró una tasa de homicidios de 16,4 por cada 10,000 habitantes y una tasa de lesiones violentas por armas de fuego no mortales de 88,9 por cada 10,000 habitantes. Esto para nosotros es realmente grave. Y que no se mencione que, por ejemplo, todavía, porque el dato que le he mencionado del 2023, que no está muy lejos, nos está indicando que a pesar de los intentos, seguramente que dicen, ¿no?, los socialistas, es que estamos bajando la delincuencia. ¿Cómo que estamos bajando la delincuencia? 2.450 tiroteos en el 2023, 2.829 tiroteos en el 2022. ¿No es esa una cifra realmente preocupante? ¿No les vuela a la cabeza siquiera pensar que en algún momento nos están mintiendo, nos están engañando, nos están desinformando, están manipulando la información para hacernos creer que sí, en estos sectores como por ejemplo el estado de la Florida, como ahí son bastante republicanos y que son amantes de las armas y de la enmienda 2, es ahí donde hay que ir a atacarlos y hay que hacer una parafernalia de información para que así de una forma viciada convenzamos también a los floridanos de que tienen que ir en contra de la segunda enmienda, de que tienen que abogar con los demócratas para ir aboliendo la segunda enmienda y que nadie esté armado. Y por otro lado, cuando se trata de los estados demócratas, simplemente obvian o se olvidan, vamos a darles el beneficio de la duda, se olvidan de mencionar estos datos, que en lo personal es importante hacerlo. Yo creo que hay que hacer una profunda reflexión. Primero, como sociedad, que nosotros somos parte de ella, tenemos que ver que este tema de los tiroteos no cesan. Y es que no van a cesar, no por el hecho de que existan muchas armas ahí afuera, o porque no haya regulación, como dicen los demócratas. No, tenemos que empezar a ver que en nuestra nación ha comenzado ya en los 60s problemas de salud mental que han ido aumentando. Muchos de los estados, incluyendo que es el republicano, también han avanzado en políticas, por ejemplo, como el uso que permiten para la marihuana. California ha sido uno de los pioneros a llevar adelante políticas para que el uso de la marihuana recreacional sea parte también de la cultura californiana. Aquí hay regulaciones y cada vez hay más impulsos, pero lo que no nos dicen es que mucha gente que está conduciendo un vehículo y comete algún tipo de accidente es porque además de que ha consumido bebidas alcohólicas, también el uso de la marihuana es
uno de los graves problemas. Y es que cada vez que se legaliza a favor de cualquiera de estas sustancias, va a traer problemas a nuestra sociedad. Y nosotros parece que fácilmente nos dejamos convencer por la propaganda de estos politiqueros que nos dicen, miren, de todos modos la gente igual va a fumar marihuana. Lo van a hacer, nos guste o no, lo van a hacer de forma clandestina. Entonces, ¿para qué vamos a permitir simplemente que la gente use sin que los controlemos? Mejor, creamos una legislación, vamos a aprovecharnos de esa legislación para recaudar impuestos para que entre a las arcas y a través de eso vamos a ayudar a la gente que ya ha caído en problemas de adicción. Cuando en realidad no debería ser que primero vamos a atacar el problema de la adicción en vez de ayudar a aquel que ya ha caído en la adicción. Estas son las cosas que no se hablan o que al final terminan siendo vendidas como grandes opciones y que se terminan aprobando en los parlamentos. Pero les digo, este tema de la crisis de salud mental en los Estados Unidos ya tiene mucho tiempo. Y ahora ha ido lamentablemente en crecimiento. Por un lado, les dije, el tema de las redes sociales. Existe un alto número de viciosos, o sea que son adictos a las redes sociales, que no pueden dejar de estar sin ellas. Además, que también existe un alto número de jovenzuelos, adolescentes y muchos niños también, que ya tienen serios problemas de depresión. Y también adultos, sí, créanme. Pero me interesa más el tema de los niños, me interesa más el tema de los adolescentes, porque al final, gente confundida, que ya es adulta, pues va a hacerse cargo o lo van a responsabilizar de ello en cuanto a sus acciones. Pero los niños, los adolescentes, que están ahí sujetos o aprisionados, idiotizados con los principales medios con las principales redes sociales, están consumiendo cualquier tipo de contenido basura. Y eso es lo que también está provocando grave deterioro en nuestra sociedad. De por sí, la familia hoy está afrontando una grave crisis donde ya mamá y papá no están trabajando juntos en la misma casa para sacar adelante a niños de bien para la sociedad. No, ya no. Y a eso hay que enfrentarse con problemas económicos donde obliga a la mamá, que antes podía darse el lujo de quedarse y criar a sus hijos, a esos hombres y mujeres de bien, ahora la madre de familia, el padre de familia tienen que estar a la par trabajando y poco tiempo tienen para el cuidado de sus hijos. A esto tenemos una campaña agresiva de esta agenda de género, esta agenda trans, agenda del aborto, agenda del feminismo y, por si fuera poco, otra agenda que es la agenda del cambio climático antropogénico para poder ir mermando constantemente a la población. Tenemos una Semana Santa, el día de hoy es Viernes Santo. Creo que es el momento para hacer una profunda reflexión y darnos cuenta que lamentablemente las sociedades que han encontrado el mayor progreso se han ido apartando de Dios, han ido sacando a Dios de sus vidas, han ido sacando a Dios de sus familias, han ido sacando a Dios de las escuelas. Leía yo una frase que me parecía importante mencionarlo el día de hoy, y es que resulta que en las cárceles les permiten tener una Biblia y leerla. Sin embargo, en las escuelas no les dejan leer la Biblia. Sería mejor que los niños leyeran la Biblia en las escuelas para no tener que hacerlo en las cárceles. Y es que el momento que nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra sociedad, entonces vamos yendo por el camino que creemos es el correcto y muchas veces terminamos tomando decisiones equivocadas que no solo afectan nuestras vidas, sino también afectan la vida de nuestros seres queridos. Estamos en Viernes Santo, les decía, mañana habrá Sábado de Gloria y la gran resurrección que esperamos el día domingo. Ojalá que pueda vivir usted, que es cristiano, puede ser evangélico,
igual baptista, católico. Lo importante es que celebre con mucha reflexión esta Semana Santa. Hagamos oración para que primero el Señor proteja nuestras familias. Retomemos en esa oración ese vínculo a través del Espíritu Santo con nuestro Creador. Entreguémosle nuestros problemas, confesémonos ante Él de rodillas y pidámosle perdón por lo malo que pudimos haber cometido, y que el significado de la resurrección de este domingo de Pascua, también signifique el nacimiento de una nueva persona, de un ser humano capaz de enfrentarse a sus problemas, capaz de enfrentarse a sus demonios, pero más importante, capaz de serle fiel a Dios, para que esa fidelidad también sea recíproca por los hijos de Dios. Ojalá celebremos todos los que me escuchan con mucha fe, con mucha devoción y en profunda reflexión esta Semana Santa, también llamada la Semana Mayor, y que cada uno de nosotros pueda abrazar la paz, la serenidad, el perdón que nos regala Cristo a través de su sacrificio. Soy Freddy Silva, encantado de haberlos acompañado durante toda la semana con Conserva la Voz y todos los episodios. La promesa reencontrarnos el próximo lunes con otro episodio más de Conserva la Voz, un podcast para los conservadores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Soy Freddy Silva, tengan un excelente fin de semana y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la Voz.